Hola, queridos hermanos y amigos. El eterno Yahvé Dios les bendiga. A todos los que van a ver este video por medio de el internet, o a todos los que van a poder escucharlo por medio de la radio, mis abrazos, mis mejores deseos. Que el eterno Creador Yahvé les bendiga abundantemente. Este tema, bastante delicado y con bastante responsabilidad, quiero compartirlo con nuestros hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, de la cual iglesia formo parte hace más de 30 años, y al mismo tiempo es un tema dirigido al pueblo católico, a nuestros hermanos católicos, sí, a nuestros hermanos católicos, al pueblo que dentro de ellos busca conocer la verdad, porque en la palabra de Dios, Dios nos ha llamado a nosotros como iglesia adventista a predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y de forma particular a predicar a quienes se encuentran dentro del sistema que la Biblia llama Babilonia, para que salgan de allí al descubrir las verdades que nosotros les tenemos que predicar con amor, con firmeza, pero con bastante conocimiento. Así que este tema está de alguna manera direccionado a nuestro público adventista del séptimo día y también al público católico y a la comunidad protestante, evangélica, pentecostal o de otras denominaciones. El título es: como cristianos, ¿debemos rendirle algún tipo de culto a María? ¿Sí o no? Como cristianos, ¿tenemos bíblicamente alguna justificación escritural para rendirle a María algún tipo de culto? ¿A ella o a imágenes de ella? ¿Ella amerita que le recemos, que le oremos, que le construyamos imágenes de culto hacia ella? ¿Sí o no? Entonces, permítanme leerles primero un texto de la palabra de Dios. Vamos a ver acá. Vamos. Acá leemos, acá los que están en internet van a poder visualizar, acá tengo las preguntas, ¿ok? ¿Debemos predicar de María y rendirle reverencia o algún tipo de culto? La Biblia enseña que se rinda culto y rezos a María y que se rinda culto a las imágenes de ella. ¿Qué dice la Biblia? La palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 14 versículo 8, la Biblia dice: y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? O sea, y si el mensaje fuera incierto y crease confusión, venga de quien venga, ¿quién se preparará para la batalla espiritual de ganar vidas para Cristo? Yo lo digo haciendo mención a lo que toqué en temas previos acerca de un pastor adventista muy querido y muy respetado, que ha hecho mucho bien, no solo a nuestra iglesia adventista, sino a la sociedad, enriqueciendo con temas bíblicos, espirituales. Pero nadie es perfecto. Así como David, en cierto episodio de la Biblia, enfrentó a Goliat y con el poder de Dios lo venció, pero posteriormente el mismo David
cometió el error de mirar a Betsabé, que era una mujer casada, y al final pues complotó para quedarse con ella. Entonces en la Biblia muestra los episodios positivos, dignísimos, que Dios hizo a través de David cuando venció a Goliat. Pero al mismo tiempo la Biblia no esconde el horror y el error de adulterio y de asesinato que cometió David posteriormente cuando se quedó con Betsabé. Entonces, nosotros tenemos que aprender a discernir, lo bueno se aprende y lo malo pues se rechaza, ¿verdad? Pero mostrar en su madurez la historia completa de determinado personaje bíblico, como está en la Biblia. Ahora, de alguna manera, mis queridos hermanos, y de alguna manera, nosotros agradecemos definitivamente todos los temas, las prédicas que Dios ha usado a través de nuestro pastor Alejandro Bullón. Me estoy refiriendo al pastor Alejandro Bullón. Entonces, el pastor en mención ha hecho mucho bien, Dios ha hecho mucho bien a través de él. Pero si bien es cierto que a lo largo de su historial ha enriquecido, ha contribuido en el tema, en la causa, en el objetivo del Evangelio, sin embargo, no es correcto que le demos carta de alguna manera abierta a que cualquiera de los temas que fluyan de sus labios podamos decirle pues un amén. De ninguna manera. Ni él ni nadie tienen carta abierta para predicar lo que les parezca, si es que encontrásemos algo que crea un poco de disonancia en el sonido de la palabra de Dios, que tiene que predicar con bastante fineza, nitidez. Entonces considero que sinceramente las afirmaciones que él ha hecho en más de un sermón sobre María están completamente fuera de lugar. Los temas que él ha predicado sobre María ahora están colgándose en espacios católicos como un tributo a María y como un reconocimiento que de alguna manera se puede inferir, deducir, que miren, los adventistas ahora también están reverenciando y entrando de alguna manera a algún tipo de culto, ¿ok?, a María. Entonces, eso particularmente me causa bastante preocupación y al mismo tiempo indignación. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, María, cuando estuvo en vida, ella cumplió un rol materno, que es algo evidentemente que tenemos que respetar. Sin embargo, ese fue su rol, y después el tema central de la Biblia, del Evangelio y del plan salvífico se concentran en Jesús, en Yeshua, en lo que el Padre hizo en su amor infinito al enviar a Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, en la Biblia, María queda totalmente relegada al lugar materno que le correspondió en determinado tiempo, nada más. En absoluto, ella después tiene que elevarse a otros roles o consideraciones que bíblicamente no existen. Por eso
cuando escucho el sermón del pastor Alejandro Bullón, donde él dice: yo admiro a la Virgen María, yo la reverencio, yo predico de ella. La Virgen María es una sierva de Dios. Si predicamos, estoy citando lo que dijo el pastor, si predicamos de Pablo, de Pedro, ¿por qué no podemos predicar de la Virgen María? Porque la Virgen María no fue cualquier mujer, fue una mujer especial. La Virgen María tenía una vida linda, santa, piadosa, una mujer devota, una mujer consagrada a Dios, y cuando el Señor Jesucristo necesitaba hacerse hombre para salvar al hombre, Dios miró al mundo a ver a quién escojo, y encontró a esa muchacha, ¿ok? Linda, consagrada, etc. Entonces, estas palabras, incluso después el pastor afirma, tenemos que predicar de ella, porque ella nos dio un ejemplo de vida. Bueno, entonces estos vocablos, estos términos, estos conceptos crean de alguna manera una confusión, incluso en los hermanos adventistas, porque pueden de alguna manera decir: ah, ya ves, entonces subámonos al coche de la reverencia a María, y entre la reverencia natural, porque ojo, la palabra reverencia significa enaltecer, honrar y reconocer a alguien. Pero cuando hablamos de la reverencia católica a María, estamos hablando de que la reverencia natural que se puede asumir en un contexto particular a lo sagrado, a lo espiritual, pero cuando lo damos en una plataforma católica de alguna manera, hay un hilo muy fino entre la reverencia y el culto y la adoración. Entonces, ese hilo fino, si no está bien explicado y diferenciado, pues ocasiona lo que ha ocasionado estos mensajes del pastor. Entonces, estos mensajes, por ejemplo, el pastor Bullón dice: hoy día deberíamos predicar más de María. ¿Cuándo fue el último grande sermón que escuchaste acerca de la Santa Virgen María? Y cierro las comillas. Entonces, queridos hermanos, esos conceptos del pastor Alejandro Bullón crean confusión. El llamar Santa Virgen María a una mujer que dejó de ser virgen luego que dio a luz a Jesús, a Yeshua, porque en la Biblia estipula con claridad que José la conoció, teológicamente significa que intimó sexualmente con ella. Entonces María luego tuvo una vida marital, sexual, normal. Eso implica que dejó de ser virgen. Entonces, asumir que el perder la virginidad matrimonialmente hablando degrada al ser humano, lo convierte en un ser humano inferior, eso es una postura católica, porque el sexo dentro del matrimonio no degrada al ser humano, al contrario, es aceptar un regalo que viene de las manos de Dios, de Yahvé. Así que todos estos temas los voy a ir aclarando
a lo largo pues de las exposiciones de estos temas. Bueno, entonces, luego de haber hecho esta introducción un poco amplia, en la cual yo no quiero faltar el respeto de ninguna manera, ni al pastor, pues porque se equivocó, considero que se equivocó, y se equivocó ¿de qué manera? ¿De qué manera? Parecía prácticamente que estaba predicando pues un sacerdote, un cura, un monaguillo, y no un pastor adventista del séptimo día, que conoce la verdad profética, que conoce realmente qué es la Iglesia Católica, de dónde viene y cuál es el origen del culto a María, que no es bíblico. Entonces, al mismo tiempo, y no pretendo con estas palabras ofender al pueblo católico, porque tengo familia católica también, a la que amo, a la que quiero y a la que voy a compartir este video. Por eso, permítanme presentarle, ya le he citado, un texto en el cual tenemos que darle al mensaje bastante nitidez y que no cause confusión. Ahora, hay otro texto que quiero compartirles acá de la palabra de Dios que se encuentra en Colosenses 2:8. La Biblia dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, acá la Biblia dice con claridad, ¿ok?, que nadie nos venga a engañar con filosofías o con huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. O sea, nosotros basamos nuestra fe en la Biblia, en la palabra de Dios, porque en Jesús inspiró, el Padre inspiró, el Espíritu Santo inspiró a los profetas, y en la Biblia encontramos en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y también encontramos en otro texto, en el libro de Marcos 7:7, la Biblia dice: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. O sea, en vano honramos a Dios enseñando tradiciones jaladas de los cabellos, filosofías huecas o costumbres que no tienen raíces bíblicas, y peor aún, tienen raíces paganas. Eso lo voy a ir demostrando poco a poco con el mayor tino y respeto y consideración a todos los que van a ver y escuchar este tema. Bueno, ahora, permítanme, queridos hermanos y queridos oyentes o los que están visualizando esta exposición, permítanme presentar una revista de ex sacerdotes católicos que descubrieron la verdad en la Biblia y salieron de la institución católica y crearon una institución literaria llamada En la calle recta. Acá la tengo en mi mano, ¿ok? Son revistas de ex sacerdotes católicos. Acá los que están en el internet pues van a ver, acá estoy que muestro, ¿ok? Son revistas de ex sacerdotes católicos que se titula En la calle recta, testimonio y diálogo. Acá dice, este que voy a leer ahora es el número 158. O sea, han elaborado 158 de estas revistas. Y la que voy a leer es un artículo realmente formidable
de mayo-junio de 1999. O sea, han pasado más de un promedio de 21 años, casi 22 años, que se han publicado esta revista, y quiero comenzar a compartir su contenido. Y cuando yo diga, abro comillas, cierro comillas, y yo lo digo para los que están escuchando pues por la radio. Cuando yo digo abro comillas y cierro comillas, es porque voy a estar citando este artículo de ex sacerdotes católicos que considero bastante aleccionador, o sea, que tiene bastante contenido que va a servir a poder reforzar el tema que estoy tocando acerca de cuál es el rol que María ocupa en la vida cristiana y cuál es el peligro al que nos han llevado a la sociedad las doctrinas pues, de los papas, de los cardenales, de los obispos y de la Iglesia Católica. Bueno, entonces, acá en esta revista, ¿no? Dice textualmente, abro comillas, en la calle recta es un diálogo abierto para mirar juntos las Escrituras y encontrarnos en Cristo católicos y no católicos. Cierro las comillas. Bueno, prácticamente el objetivo de estas revistas, por lo que yo veo, es rescatar a otros sacerdotes o pueblo católico que están creyendo en las doctrinas católicas y que necesita que se les enseñe la verdad. Entonces esta revista tiene como objetivo, al parecer, predicar el Evangelio a los católicos para que abran los ojos y salgan del romanismo y salgan del marianismo. Entonces, abro comillas, acá hay otra parte que aparece en la revista, abro comillas. Si tú eres sacerdote o ex sacerdote, aquí tienes unos compañeros que te ofrecemos nuestra sincera amistad para ver a la luz de las Escrituras la realidad de nuestra propia vida y compartir nuestras alegrías y nuestras tristezas en la viña del Señor. Cierro las comillas. O sea, prácticamente están confirmando lo que les acabo de explicar, que son ex sacerdotes. Ahora, acá hay unos títulos en las revistas, ¿no? Los que van a estar en el internet lo van a poder visualizar, ¿no? Dice, no hagamos mentirosa a la Virgen María. Acá sale, así se llama uno de los títulos, y hay diferentes títulos, ¿no? Confusión virginal es otro de los títulos de la revista, y acá hay un párrafo que quiero leerlo, está aquí, acá está en rojo, los que tengan acá el internet lo van a estar visualizando allí, ¿ok? A ver, ahí dice, abro comillas, el Papa hace con María conforme a sus propios pensamientos y conforme a las tradiciones de los hombres, pero no conforme a la palabra de Dios. Cierro comillas. Qué interesante, ¿ok? Qué interesante cita, o mejor dicho, argumento totalmente valiente. El Papa hace con María conforme a sus propios pensamientos y conforme a las tradiciones de hombres, pero no conforme a la palabra de Dios. Entonces, esta afirmación es totalmente correcta, ¿ok? Así que, bueno, vamos a seguir revisando algunos subtítulos, ¿no? Acá, por ejemplo, dice, ¿no? Fátima, Europa te necesita. Y acá quiero leer, y los que están viendo o escuchando, quiero que vean acá, abro la cita, dice, ¿no?
estoy leyendo estos artículos de ex sacerdotes católicos. Abro la cita. El Papa, en el mes de mayo de 1991, rindió visita a Fátima, Portugal, como agradecimiento, dijo Juan Pablo II, por haberle salvado la vida el 13 de mayo de 1981. O sea, el Papa, cierro las comillas, o sea, el Papa, en vez de agradecer a Dios, al Creador, acá en este artículo, no en este artículo, sino que en la vida real, le rindió tributo y gratitud pues a Fátima. Acá pues expresa evidentemente un culto, una adoración y una consideración a Fátima que no amerita en absoluto y que es impropia para un cristiano. Acá hay otro título que acá, acá los que están viendo en internet, se los leo, ¿no? María es el Evangelio vivo. Ese es el, ¿no? Abro comillas, así aparece, ¿no? María es el Evangelio vivo, como una pregunta. Respuesta al arzobispo Penados, ¿no? Entonces, y acá, ¿no? El Papa llama a católicos a combatir a las sectas, ¿no? Ahí lo están viendo. El Papa llama a católicos a combatir a las sectas. Bueno, hermanos, y acá hay otro párrafo que acá se los muestro, ¿no? Acá dice, abro comillas, ¿hasta cuándo, señores del Vaticano, intentaréis quitar a Jesucristo del centro, principio y fin de su propio evangelio? Y cierro las comillas, una vez más. Es un clamor de estos ex sacerdotes a la Iglesia Católica. Y acá, en este clamor, pues dicen, abro comillas, ¿hasta cuándo, señores del Vaticano, intentaréis quitar a Jesucristo del centro, principio y fin de su propio evangelio? Está como pregunta y como exclamación. Y cierro las comillas. Bueno, efectivamente, ¿verdad? Claro, yo no llamaría pues señores a los del Vaticano, sencillamente son unos personajes que es una cúpula, es un clero, es un conjunto de personajes que en vez de enseñar la verdad de la Biblia, enseñan las mentiras que causan tamañas aberraciones y tamañas idolatrías que poco a poco las voy a seguir explicando. Bueno, ahora me voy a concentrar acá. Acá hay otro subtítulo que me parece también muy interesante. Abro comillas, romanización en vez de evangelización. Efectivamente, cierro comillas, efectivamente lo que intenta Roma es romanizar en vez de evangelizar. Y ahora me voy a concentrar diríamos, en este artículo de la revista que se titula Mayo, el mes de María. Y voy a comenzar a leer porque acá hay un contrapunteo entre lo que dice la Biblia y lo que defiende Roma, para consideración del hermano adventista, del hermano católico y del hermano pues evangélico o de otra denominación, que vamos a ampliar el tema acerca de cuáles son los postulados dogmáticos teológicos católicos sobre María. Si es que es verdad que la Iglesia Católica enseña que le rindan culto a María, ¿sí o no? Si es que es verdad, o es una infamia que nosotros pues le hacemos. Pues vamos a leer estos artículos que son realmente muy interesantes. Bueno, primero, acá dice,
Si queremos honrar, ojo, estamos hablando, estoy leyendo la revista, abro comillas, si queremos honrar a María de una manera adecuada, debemos escuchar lo que nos enseña la palabra de Dios, pues solamente la Biblia nos puede mostrar quién es realmente María. Si honramos a María siguiendo tradiciones de hombres, nuestra devoción será una grave ofensa a la Madre del Señor y una abominación ante los ojos de Dios Altísimo. Cierro comillas. Totalmente comparto lo que opinan en este párrafo los ex sacerdotes, pero haciendo una acotación, una aclaración. Acá cuando dice, recordemos pues que los católicos y los evangélicos y los de otras denominaciones tienen un error doctrinal al asumir que dentro del cuerpo hay un alma y que esa alma es inmortal y que cuando el cuerpo físico muere sale esta alma inmortal y se va a diferentes lugares como una paloma. Entonces esta creencia popular, católica y evangélica, y discúlpeme que lo diga a veces con un poquito de hilaridad, entonces esta doctrina es absolutamente no bíblica. En la Biblia, queridos amigos y queridos estudiosos de la palabra de Dios, es totalmente falso la creencia de que existe la inmortalidad del alma, o que tenemos un alma inmortal que sale cual paloma y se vuela a diferentes espacios, ya sea al infierno, al purgatorio, al limbo o al cielo. Esa creencia del alma inmortal es no bíblica, antibíblica y de origen pagano. Eso lo pongo entre paréntesis para poder explicarlo en otro tema, especialmente acerca sobre la doctrina tradicional del alma. Eso es otro tema, pero ahora yo lo aclaro acá. ¿Por qué? Porque el que lea este artículo no convierte a mi persona en alguien pues que esté de acuerdo totalmente, ¿no? Entonces aclaro lo que sí estoy de acuerdo y aclaro lo que no estoy de acuerdo, con mi libertad, que es un tesoro que Dios nos ha dado y que tenemos que ejercerlo con responsabilidad. Cuanto más por medio de un medio de comunicación, ¿ok?, que es probable que más tarde esto salga por la radio, La Voz de la Esperanza, que funciona en Cajamarca, que funciona desde un lugarcito muy hermoso, muy lindo, que se llama el Tandalpata de la Iglesia Adventista del Enterador. Y por medio de esta radio, que llega a la provincia, a diferentes lugares, ¿ok?, en Cajamarca, llega a Bambamarca, a Chota, a San Miguel y a Celendín, en los aspectos rurales, campestres, ¿verdad? Y por supuesto que tenemos que colaborar en la medida de lo posible para que esta emisora adventista siga transmitiendo pues programas de contenido veraz, bíblico y muy responsable para edificación de la Iglesia Adventista y de los hermanos de otras denominaciones, evangélicos, católicos, pentecostales, y qué no decir, judíos, con quienes me identifico. Bueno, entonces mis queridos hermanos o amigos, permítame continuar. Acá dice, una vez más, voy a citar este párrafo, ¿ok?, y los que están visualizando lo van a poder ver ahí. Si queremos honrar a María de una manera adecuada, debemos escuchar lo que nos enseña la palabra de Dios, pues solamente la Biblia nos puede mostrar quién es realmente María. Sigo con la cita.
Si honramos a María siguiendo tradiciones de hombres, nuestra devoción será una grave ofensa a la Madre del Señor y una abominación a los ojos de Dios Altísimo. Y cierro las comillas sobre esta cita en mención. Ahora voy a hacer el contrapunteo, ¿ok? Los que tienen internet y van a ver, acá por un lado dice, ok, la Biblia dice, y en el otro lado dice, Roma dice. Entonces, de esa manera, para que el católico sincero pueda comparar la contradicción que existe entre la Biblia y entre los postulados o doctrinas católicas. Entonces, vamos a leer palabra por palabra, y voy desde este momento, cuando diga abro comillas, ya va a ser totalmente lo que aparece en esta revista, hasta que diga cierro comillas y hacer comentarios personales. Bueno, vamos a leer acá. Abro comillas. La Biblia dice: solo Cristo es la causa de vida y justicia para el hombre. Así que como por la transgresión de Adán vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de Cristo vino a todos los hombres la justicia de vida, la justicia de la vida. Por la desobediencia de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de Cristo, los muchos serán constituidos justos. Cierro las comillas. Esto está citado de Romanos 5, 18 y 19. ¿Ok? Están citando Romanos 5, 18 y 19. Y es totalmente cierto. El texto totalmente bíblico. Ahora vamos a leer lo que Roma dice. Y ahí está. Dice, abro comillas, Roma dice: María es causa de salvación y de vida para el género humano. Porque, y aquí, a ver, cierro comillas, ¿no? Y acá citan a Lumen Gentium, que ya se los he pasado en otro video, ¿ok? Lumen Gentium es un libro católico que forma parte de la estructura del pensamiento dogmático de la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Este es un documento eclesial, Lumen Gentium, del Concilio Vaticano II. ¿Ah? Entonces, estas revistas católicas que pueden ayudar al adventista y al evangélico a predicar en contra de estos engaños católicos, los que tengan interés en conseguir estos materiales, háganmelo saber a la radio, ¿ok? Si desean, háganme saber quiénes quieren estos tipos de materiales para ver qué podemos hacer, hermanos, y usted va a poder abrir los ojos a mucho pueblo sincero, católico, ¿ok? Y este material también sería de mucha utilidad para el pueblo católico, para que compare lo que enseña la Biblia con lo que enseñan estos documentos eclesiásticos católicos, y van a darse cuenta, pues, que hay una oposición total, ¿ok? Tremenda oposición. Bueno, entonces, este es el Lumen Gentium, Luz de los Gentiles. Así se llaman este artículo que les estoy mostrando en el video, ¿ok? Y que los que desean, pues vamos a ver qué podemos hacer para que usted también tenga estos contenidos. Ahora, regreso a la revista católica, a la revista de ex católicos, regreso a la revista de ex católicos, que se llama En la calle recta, ¿ah? En la calle
recta. Esta revista de ex sacerdotes católicos, ahora voy a continuarla. Ahora dice así: Roma dice, abro comillas, Roma dice, María es causa de salvación y de vida para el género humano. Y luego citan en la revista, abro comillas, porque María obedeciendo fue causa de la salvación propia y del género humano entero. El nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de María. La muerte vino por Eva, por María la vida. Cierro las comillas, bueno, y ahí está, Concilio Vaticano II, Lumen Gentium. Entonces, queridos hermanos católicos, ¿cómo es posible que estos textos católicos endiosen a María y la llamen prácticamente la salvadora de la humanidad? ¿Por qué? Porque acá están diciendo que la obediencia de María trajo salvación propia y del género humano entero. Entonces, esto es una abominación, y discúlpenme que me atreva a decir esa palabra, pero es algo realmente repugnante el querer convertir a María en una usurpadora de la función salvífica, de Jesús. Jesús, Yeshua, que es nuestro Salvador, nuestro único Salvador, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solo en Jesús, en Yeshua, no en María, por favor. Discúlpenme si a veces un poquito, hablo con mayor energía, vehemencia, fervor, es por el celo que me embarga de la palabra de Dios. No podemos permitir, los que estudiamos la Biblia y los que amamos a Jesús, a Yeshua, no podemos permitir que estos contenidos católicos tan aberrantes, infames y mentirosos, pues contaminen la sociedad y hagan tanto daño a nuestros familiares, a nuestros seres queridos. ¿Por qué? Porque estos artículos, o mejor dicho, estos atrevimientos católicos que enseñan que María es la causa de la salvación propia y del género humano entero al obedecer, o sea, la obediencia de María trajo la salvación a la humanidad. Entonces, y que la muerte vino por Eva y por María la vida, estas cositas, estas líneas que afirman la Iglesia Católica son antibíblicas. ¿Por qué no citan a Juan, a Pedro, a Jacobo, llamado Santiago? ¿Por qué no citan la Biblia? Porque en la Biblia no hay ningún fundamento para estos atrevimientos, para estas insolencias. No hay ningún fundamento en la Biblia. Entonces ellos pues tienen que coger, tejer y hacer ideas totalmente oscuras y de origen pagano. Bueno, a la próxima pues tendré que tener un vasito de agua, tomar un poco de aire para poder pues plasmar, pero no puedo dejar de hablar con fervor, no puedo dejar de hablar con fervor. Y no es faltar el respeto a nadie, sino es decir la verdad. Sigamos. Acá hay otra línea de esta revista. La Biblia dice: todos los hombres pecaron, el único que no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, fue Cristo. Y acá citan entre comillas: no hay justo ni aun uno, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos capítulo 3,
Y después citan a 1 de Juan 1:8, diciendo así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Cierro las comillas de este texto de la Biblia que está acá en la revista. Y efectivamente, no hay justo ni aun uno. Todos hemos pecado, todos somos una raza pecadora. Incluso abajo, en el libro de Juan que acabo de leer, de 1 de Juan, dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no estuviera en nosotros. Entonces, afirmar esto, que no hemos pecado o que no tenemos pecado, nos convierte en mentirosos. Pero nosotros, los adventistas y los de otras denominaciones, en este punto, pues no somos mentirosos. Porque el mundo protestante enseñamos que hemos pecado, somos una raza pecadora. Y que en Cristo somos más que vencedores, pero somos una raza pecadora. Y que no hay justo ni aun uno. ¿Ok? Ahora, sin embargo, miren lo que dice Roma. Roma dice, y cito la revista: María fue inmaculada, nunca cometió pecado. Y ahora, abro comillas nuevamente, y acá citan a Lumen Gentium, que yo ya les cité la vez pasada, pero acá citan a Lumen Gentium. ¿Qué es Lumen Gentium? Lumen Gentium es un documento eclesiástico católico, que en castellano se dice luz a los gentiles, basado en el Concilio Vaticano II del 21 de noviembre de 1964. Entonces, en esta revista citan al Lumen Gentium, que es un documento católico, y en el documento católico dice así, que está citado en la revista, abro comillas: la Virgen Inmaculada, preservada inmune de toda mancha de culpa original, terminando el curso de la vida terrenal en alma y cuerpo, fue asunta a la gloria celestial y enaltecida por el Señor como reina del universo. Cierro comillas. A ver, dígame, ¿cómo es posible que la Iglesia Católica se atreva a escribir y a enseñar semejantes disparates y mentiras? ¿Cómo es posible que endiosen de esa manera a María? Y de ahí pues no nos acusan, nos culpan a nosotros de llamarlos idólatras. Pues claro que son idólatras. Han hecho de María un ídolo, una diosa. ¿Cómo es posible que digan, la llaman a María inmaculada? Inmaculada significa sin mancha, o sea, perfecta, libre de, la llaman acá preservada, inmune de toda mancha de culpa original. O sea, si es que, si es que María no tenía culpa, ni mancha de pecado, de nada, entonces prácticamente ella no necesitaba un Salvador. Y si no necesitaba un Salvador, entonces prácticamente ella es pues una diosa, ¿verdad? Hay que rezarle entonces, hay que comprarnos pues nuestros rosarios, aprenderle velas, aclamarle a ella. No. Eso no hay que hacer, eso no hay que hacer. Porque estos postulados pues son mentirosos, no son bíblicos. Están estafando al pueblo humilde católico pues con doctrinas que no son bíblicas. No son bíblicas. Y se atreven a decir acá que fue trasladada, ¿no?, asunta al cielo, y que fue enaltecida por el Señor como reina del universo. O sea que en el cielo hay un rey y hay una reina. ¡Qué bonito! ¿Cómo que va a ser bonito? Esto es una abominación, esto es una mentira, esto es un fraude. Esto es algo terriblemente mentiroso. Entonces voy a tener que tomar un poquito de aire, ¿ok? Y poder, pues, en la universidad, abro comillas, en la Universidad San Marcos, donde estudié hace ciertos años,
unos cuantos ciclos de la carrera de Historia en Lima, en la prestigiosísima Universidad San Marcos. Allí alguien creo que me llamaba cristiano con dinamita o algo así, ¿no? ¿Por qué? Porque a mis profesores que eran ateos, escépticos, en una época pues del socialismo, en esa época del comunismo, que en Lima estaba queriendo absorber incluso la Universidad de San Marcos, y cada vez que algún profesor decía algún atrevimiento sobre Jesús, yo alzaba la mano y decía abiertamente: está diciendo falacias, no es así, profesor, no es así. Yo siempre he defendido, desde que me entregué a Jesús, a Yeshua, como predicador adventista, siempre he sido firme, veraz, directo. Así que espero pues que me conozcan y que me comprendan que es mi forma de predicar, que considero que es la correcta. Bueno, acá abro otras comillas, y acá en la revista citan a otra fuente católica. Acá, dicen, abro comillas: la Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente. Citado por Pío IX, 8 de diciembre de 1854, en la bula Ineffabilis Deus. Y cierro las comillas. Entonces, ahora van más allá. O sea, la Iglesia Católica enseña que María, ella fue concebida también de forma milagrosa. O sea, miren hasta dónde llega el extremo de esta idolatría, de esta mariología. La Iglesia Católica, enseña por la boca del Papa, que acaban de leer, ojo, acaban de escuchar, porque el que está leyendo pues soy yo. Acá estoy leyendo la revista que citan a la bula Ineffabilis Deus del Papa IX, al que llaman Papa IX, de 1854. Y en esta bula Ineffabilis Deus, bula católica evidentemente, el Papa, el llamado Papa Pío IX, en el año de 1854, en esta bula Ineffabilis Deus, dice textualmente que la Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente. Cierro las comillas nuevamente y tengo que tomar un poquito de aire o tal vez traerme un poquito de agüita y tomar un poco de agua, pues para poder controlar mi repugnancia, mi indignación a semejante atrevido argumento. O sea que está enseñando este Papa que la propia María también tuvo una concepción milagrosa. O sea, por eso pues la Iglesia Católica la llama la corredentora, ¿verdad? La auxiliadora, el socorro, ¿verdad? ¿Por qué corredentora? Porque así como Jesús nació de forma milagrosa, también María nació de forma milagrosa. Este Papa en este artículo dice de que María, también fue concebida. ¿Qué significa concebida? O sea, desde el vientre de la madre de María. O sea, María fue concebida en el vientre de su madre sin mancha, sin pecado, pura. O sea, prácticamente nació como Jesús. O sea, al nacer como Jesús, o sea, sin pecado, entonces María no necesitaba un salvador, un sacrificio, un sustituto. Entonces, por eso, pues, María, para la Iglesia Católica, es una corredentora.
Y por eso María, para la Iglesia Católica, pues la Iglesia Católica le rinde culto y adoración. Se infiere, se deduce, se concluye. Y ese postulado católico, antibíblico, ¿ok?, en competencia y contraposición al precio pagado por Jesús, al único precio pagado para salvarnos en la persona de Jesús, entonces hay prácticamente dos medios de salvación: Jesús y María, según la Iglesia Católica. Entonces, bueno, yo estoy tocando estos temas para conocimiento de los adventistas, para predicar estos temas y poder rescatar con bastante conocimiento a los hermanos católicos sinceros, para que abran los ojos y dejen de rendirle culto, adoración, y dejen a María, y dejen de rendirle culto y adoración a María, y dejen de hacer de María una usurpadora. María la han convertido en la usurpadora. ¿Ah? Ahora, miren, ahora, queridos hermanos y queridos hermanos adventistas, católicos y evangélicos, quiero ahora hacer mención a otro texto que aparece acá. ¿Ah? Vamos a leer acá. No la voy a leer pues toda la revista, solo estoy leyendo algunos párrafos, algunas líneas, para poder dar y enriquecer con este tema a la comunidad adventista, predicadora, y al pueblo católico, para que salgan del catolicismo, del marianismo, y también al pueblo protestante, para que tengan herramientas para poder abrir los ojos a los católicos. Ahora, quiero leer otra partecita para ya ir concluyendo, ¿ok? Dice acá, ¿ah? A ver, abro comillas, la Biblia dice: solo hay un único y perfecto Salvador y mediador, Jesucristo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. 1 Timoteo 2:5. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. 1 de Juan 2:1. Y Juan 14:16 dice Jesús: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Juan 14:16. Cierro comillas y hago un pequeño comentario. Todos estos versículos que cita esta revista de ex sacerdotes católicos es totalmente bíblico, ¿ok? Son textos de la Biblia para poder explicar que hay solo un mediador, Jesús, Yeshua, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en Jesús, que Jesús es el fiador del mejor pacto y que puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. O sea, en la Biblia dice de que Jesús solo puede salvar, ¿ok?, a los que por Él se acercan al Padre. O sea que si usted se quiere acercar al Padre por medio de María, no se va a salvar. Eso es lo que dice este texto. Ojo, una vez más, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto y puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios.
viviendo siempre para interceder por ellos. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, mis queridos hermanos, solo hay salvación por medio de Jesús. Y si usted quiere obtener salvación por medio de María, no la va a obtener, discúlpenme. Pero eso es lo que enseña la Biblia. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, si usted quiere ir al Padre para obtener su bendición, su perdón y su protección, solo el camino se llama Jesús, no María. No hay lugar a María. O en la Biblia dice que el camino, la verdad y la vida es Jesús y también María. No, pues, por favor, ¿hasta cuándo van a estar engañando? ¿Hasta cuándo van a estar convirtiendo a María en una diosa? Y enseñar de esta diosa al pueblo católico y engañar al pueblo católico. Al pueblo católico que no conoce estas cosas y que cree en la palabra de sus curas porque cree que los curas leen la Biblia. Bueno, en realidad la propia Biblia católica es una Biblia torcida, con libros sucios y deuterocanónicos y apócrifos en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento han mutilado y cortado muchas palabras y versículos de la Biblia. También los han borrado en el Nuevo Testamento. Tienen doctrinas totalmente antibíblicas. Ahora, miren, yo acabo de leer lo que dice la Biblia y lo que tenemos que enseñar. Pero ahora quiero leer Lumen Gentium, que aparece, pues, ¿no?, acá, ¿ok? Frente a lo que la Biblia dice, Roma afirma lo siguiente. Abro comillas. La Virgen María tiene un oficio salvador y es mediadora y auxiliadora. Cierro comillas. Bueno, ahí es el comentario de los ex sacerdotes. Ahora sí voy a leer el Lumen Gentium, que lo tengo también acá. Que lo tengo también acá. Ahí está, el Lumen Gentium. Y que el que tenga interés, que se comunique con la radio para ver qué podemos hacer para que usted también lo tenga, o en físico o en o digital. Pero bueno, vamos a leer acá en la revista que citan al Lumen Gentium, abro comillas. Pues una vez recibida en los cielos, no dejó su oficio salvador, sino que continúa alcanzándonos por su múltiple intercesión los dones de la eterna salvación. Repito, pues una vez recibida en los cielos, se refiere a María, no dejó su oficio salvador, sino que continúa alcanzándonos por su múltiple intercesión los dones de la eterna salvación. Por eso la bienaventurada Virgen en la Iglesia es invocada con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro, mediadora. La Iglesia no duda en atribuir a María un tal oficio subordinado, lo experimenta continuamente y lo recomienda al corazón de los fieles para que, apoyados en esta protección maternal, se unan más íntimamente al mediador y salvador. Cierro comillas. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, acaban de escuchar una aberración, acaban de escuchar una infamia, una blasfemia, acerca de que la Iglesia Católica la llama a María
Bienaventurada Virgen, abogada, auxiliadora, socorro y mediadora. Y también dice de que no ha dejado su oficio salvador. Bueno, en realidad, todas las acusaciones que el mundo protestante le ha hecho a la Iglesia Católica de ser idólatra, de rendirle culto a María, de adorar a María, todas esas insinuaciones del protestantismo, que incluye a los adventistas, toda esa insinuación es verdadera. ¿Por qué? Porque acabo de demostrar que la Iglesia Católica adora a María y enseña al pueblo a que le rindan adoración, culto a María. Entonces, quiero y leer pues un parrafito más, ¿ok? Y ya pues con esto voy a ir concluyendo. Mis temas no son cortos, son kilométricos. Voy a tener en algunos espacios, cortarlo en pedazos para mandarlo a mi familia, a mis amigos, a mis familiares, pero en la radio probablemente pueda pasar pues de corrido o en dos partes. Bueno, voy a ver cómo lo podemos hacer, pero en realidad me pasaría horas de horas predicando acerca de la estructura teológica católica mentirosa. Bueno, a ver, quiero leer un párrafo más acá. Dice, acerca del culto a las imágenes. ¿Será que la Iglesia Católica enseña que se le rinda culto a las imágenes de María y de los que ellos llaman santos? ¿O tal vez también es otra falsa acusación de los protestantes? Entonces vamos a leer lo que está en esta revista, la parte que enseña la Biblia y la parte que enseña la Iglesia Católica, para que quede claro este tema. La Biblia dice: condena todo culto a las criaturas y a toda imagen. Cierro comillas, estoy citando el comentario de los ex sacerdotes católicos que están en esta revista, ¿verdad? Efectivamente, la Biblia condena todo culto a las criaturas y a toda imagen. Y eso lo podemos acá, por ejemplo, citan, y voy a leer las citas bíblicas que aparecen en esta revista y que efectivamente son totalmente correctas. Abro comillas. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Romanos 1:25. Otro texto bíblico. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Éxodo 20:4 y 5. Ahora Deuteronomio 4, 15 y 16. Guardad, pues, mucho vuestras almas, o sea, vuestras vidas, ¿no? Guardad, pues, mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Yahvé habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra. Deuteronomio 4, 15 al 16. Tremendos textos de la Biblia, bueno, y ahora, ¿qué Roma responde? Acá, Roma dice, Roma recomienda el culto a la Virgen María y a las imágenes. Y acá voy a leerlo. Abro comillas, están citando a Lumen Gentium. Abro comillas. El Sacrosanto Sínodo enseña en particular y exhorta al mismo tiempo a todos los hijos e hijas. Una vez más, lo voy a leer, abro comillas. El Sacrosanto Sínodo enseña en particular y exhorta al mismo tiempo a todos los hijos de la Iglesia
a que cultiven generosamente el culto, sobre todo litúrgico, hacia la bienaventurada Virgen, y que observen religiosamente aquellas cosas que en los tiempos pasados fueron decretadas acerca del culto de las imágenes de Cristo, de la bienaventurada Virgen y de los santos. Cierra las comillas, Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, luego vuelvo a citar otro párrafo de la revista, abro comillas: auguramos que con la promulgación de la Constitución sobre la Iglesia, sellada por la proclamación de María, Madre de la Iglesia, es decir, de todos los fieles y pastores, el pueblo cristiano se dirija con mayor confianza y ardor a la Virgen Santísima y le tributará el culto y honor que a ella le compete. Cierro comillas. Esto es Pablo VI, o sea, esto lo escribió el Papa, el llamado Papa Pablo VI, el 21 de noviembre de 1964, en la sesión de clausura de la tercera etapa del Concilio Vaticano. Y abro otra vez comillas, que están, entonces leo la revista, acá dice, abro comillas: este culto encuentra su expresión en las fiestas litúrgicas dedicadas a la Madre de Dios y en la oración mariana, como el Santo Rosario, síntesis de todo el Evangelio. Cierro comillas, Catecismo de la Iglesia Católica 971. Bueno, acaban de escuchar los que están por la radio, mis queridos hermanos adventistas, católicos, evangélicos y de otras denominaciones, con particular consideración si hubiera algún judío que escucha o ve estas líneas, mis afectos, mis amores, mis cariños de forma particular al pueblo judío. Bueno, acaban de escuchar lo que opina la Iglesia Católica de forma textual, ¿no es cierto?, el culto que le rinden a María, ¿ok?, el culto antibíblico que le rinden a María, convirtiendo a María en una diosa. Entonces, acabo de explicar y demostrar con postulados católicos que la Iglesia Católica sí enseña que se rinda culto a María. La Iglesia Católica sí enseña que se rinda culto no solo a María, sino también a las imágenes de María y otras imágenes. Entonces, quiero terminar, ojo, este tema compartiendo unos textos de la Biblia para poder dar respuesta bíblica, aparte de las que ya hemos escuchado, pero quiero dar un cierre a este tema con estos textos de la palabra de Dios. Vamos a abrir acá en la Biblia, permítame compartir dos textos en diferentes versiones de la palabra de Dios. Permítanme, hermanos, y los que están en la radio, anoten este texto, que es el Salmo 73, del versículo 25 en adelante. Repito, el Salmos 73, el versículo 25 hasta el 28. Lo voy a leer en dos versiones. En la Reina Valera, del 1960, y en la traducción en lenguaje actual, que es una versión actual, contemporánea. Voy a comenzar a leer en la Reina Valera. Dice así
el Salmo 73 del versículo 25 en adelante. Leo. Abro comillas. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Yahvé, el Señor, mi esperanza para contar todas tus obras. Cierro comillas. Queridos hermanos y amigos, en este texto se expresa con firmeza y con nitidez que el culto se debe dirigir total y exclusivamente a Dios, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. En este caso, este párrafo está direccionado a Yahvé. En la Reina Valera aparece la palabra Jehová, pero en la propia explicación de los editores, en la parte final de la Biblia, explican que por acuerdo pues general, ¿no? La palabra Jehová pues es un error, y que lo correcto es Yahvé. Por eso es que siempre coloco Yahvé, que es el nombre correcto del eterno Dios. Entonces acá yo busco con lupa y yo no encuentro a María ni a nadie más que amerite culto. No existe ningún culto a María en la Biblia. Así que, bueno, vamos ahora a leer. Ahora alguien me puede decir, bueno, pues estás leyendo el Antiguo Testamento. Ni en el Antiguo ni en el Nuevo. El único culto que como cristianos le tenemos que rendir es a Dios. Ahora voy a leer la traducción en lenguaje actual. El Salmo 73, del versículo 25 al 28, dice así: ¿A quién tengo en el cielo? A nadie más que a ti. Contigo a mi lado, nada me falta en este mundo. Ya casi no tengo fuerzas, pero a ti siempre te tendré. Mi única fuerza eres tú. Los que se apartan de ti acabarán por ser destruidos. Los que no te sean fieles acabarán perdiendo la vida. Pero yo estaré cerca de ti, que es lo que más me gusta. Tú eres mi Dios y mi dueño. En ti encuentro protección, por eso quiero contar todo lo que has hecho. Cierro comillas y digo amén. Es un texto maravilloso y aclarador. Así que, mis queridos hermanos y mis queridos amigos, muchas gracias por haberme permitido llegar a sus hogares. Muchas gracias por haber tocado este tema con mucha propiedad, responsabilidad y con un texto de la palabra de Dios. Al mismo tiempo, les invito a que sigamos pues en contacto por medio de la radio, La Voz de la Esperanza, y que el eterno Dios los bendiga. Gracias por escuchar mis programas, Descubriendo la Verdad. Y me despido de todos ustedes, su hermano Luis Alberto González Ceballos,
con este texto: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20 y Eclesiastés 12:13 dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Un abrazo a todos. El eterno Yahvé les bendiga.